Argentina sobrevivió, pero el verdadero protagonista de esa noche no fue Messi, fue Cabo Verde, un país de apenas medio millón de habitantes que primero le empató a España, después volvió a sorprender frente a Uruguay y finalmente estuvo a solo un minuto de eliminar a la campeona del mundo. La pregunta es inevitable: ¿de dónde carajo salió esta selección? Porque esto no solo fue un golpe de suerte. Detrás de Cabo Verde hay un entrenador que cambió la mentalidad de todo un país, una generación de futbolistas formada en algunas de las mejores ligas de Europa y un proyecto que lleva años creciendo en silencio. Hoy vamos a descubrir cómo una selección que casi nadie conocía terminó poniendo contra las cuerdas a una de las favoritas para ganar el mundial. Pero para entender cómo Cabo Verde llegó hasta aquí hay que volver atrás de tiempo, mucho antes de empatar con España, de sorprender a Uruguay o incluso hacer sufrir a Argentina. Porque este éxito no se da, existe una decisión clave que cambió para siempre el rumbo del fútbol en este pequeño país, una decisión poco conocida que se convirtió en la base de todo lo que hoy está asombrando el mundo. Pero antes de descubrir cuál fue, primero tenemos que responder una pregunta mucho más sencilla: ¿qué es realmente Cabo Verde? Aunque para muchos este nombre comenzó a sonar durante el mundial, la realidad es que Cabo Verde es un pequeño archipiélago formado por 10 islas volcánicas ubicado en el medio del océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África. Durante décadas este país pasó prácticamente desapercibido para el mundo del fútbol. Mientras las grandes potencias escribían su historia en los mundiales, Cabo Verde apenas soñaba con algún día competir en un escenario como este. Cabo Verde tiene alrededor de 600.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, todo el país tiene prácticamente la misma población que una sola ciudad como Las Vegas en Estados Unidos. Es decir, mientras selecciones como Argentina, Brasil o Francia pueden elegir futbolistas entre decenas de millones de personas, Cabo Verde apenas cuenta con una población similar a la de una ciudad mediana. Sobre el papel, producir una generación capaz de competir contra campeones del mundo parecía una misión prácticamente imposible, pero el tamaño del país era una sola parte del problema. Durante muchos años la infraestructura deportiva fue muy limitada, habían pocas canchas en buenas condiciones, escasos recursos para formar jóvenes talentos y una federación que apenas daba sus primeros pasos. Además, Cabo Verde obtuvo su independencia en 1975, por lo que construir una identidad deportiva sólida era un desafío enorme. Mientras otras selecciones africanas ya acumulaban décadas de experiencia internacional, Cabo Verde prácticamente empezaba desde cero. No tenía una historia llena de títulos, ni grandes academias, ni una liga capaz de producir futbolistas de élite de forma constante. Sobre el papel, todo indicaba que estaba destinada a ser una selección más del montón, una de esas que rara vez consigue llamar la atención en el fútbol internacional. Sin embargo, la realidad terminó siendo completamente diferente. Entonces, ¿cómo logró Cabo Verde romper todas esas limitaciones y empezar a competir de igual a igual contra selecciones con mucho más recursos, millones de habitantes y una tradición futbolística mucho más grande? Si hay una decisión que cambió para siempre la historia del fútbol caboverdiano, fue entender que el verdadero talento del país no está únicamente dentro de sus fronteras. Aunque Cabo Verde tiene poco más de medio millón de habitantes, existe una enorme diáspora repartida por todo el mundo. A lo largo del siglo XX, cientos de miles de caboverdianos se miraron en busca de mejores oportunidades, especialmente a Portugal, Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y otros países europeos. Con el paso de los años, esas comunidades crecieron hasta el punto que hoy viven mucho más caboverdianos y descendientes de caboverdianos fuera del país que en las propias islas. Y ahí apareció una oportunidad que la Federación supo aprovechar. En lugar de limitarse a buscar futbolistas dentro de Cabo Verde, comenzó un trabajo para identificar a jugadores nacidos o creados en Europa que tenían raíces caboverdianas y convencerlos de representar a la selección nacional. No era una tarea sencilla, muchos de ellos habían pasado por las categorías inferiores de selecciones europeas y soñaban con vestir esas camisetas. Sin embargo, la federación les ofreció algo diferente: la posibilidad de representar el país de sus familias, convertirse en referentes y formar parte de un proyecto que apenas estaba comenzando. Poco a poco esa estrategia empezó a dar resultados. Futbolistas formados en academias europeas llegaron con una preparación física, táctica y técnica del primer nivel. Jugadores como Ryan Méndez, Jamiro Montero, Loan Cos o el capitán Estopira aportaron experiencia en ligas mucho más competitivas y elevaron inmediatamente el nivel de la selección. Pero quizá lo más importante fue el efecto que tuvieron dentro del vestuario. Su profesionalismo contagió al resto del grupo, aumentó la exigencia en cada entrenamiento y demostró que Cabo Verde podría competir con futbolistas acostumbrados al máximo nivel. La selección dejó de ser un equipo que simplemente participaba para convertirse en uno que realmente aspiraba a ganar. De repente, Cabo Verde ya no dependía únicamente del talento nacido en las islas, había conseguido unir a todo un pueblo disperso por el mundo bajo una misma camiseta, transformando su mayor debilidad, su pequeña población, en una de las mayores fortalezas. Sin embargo, reunir buenos jugadores no era suficiente. Muchas selecciones cuentan con futbolistas de gran nivel y aún así nunca logran dar el salto. Cabo Verde necesitaba algo más tan, creer que realmente podría competir contra cualquiera, y ahí apareció Pedro Brito, conocido por todos como Bubis. Antes de convertirse en entrenador, Bubis había defendido la camiseta de Cabo Verde como jugador, conocía perfectamente las limitaciones del país, pero también sabía que el mayor obstáculo no siempre estaba en el césped, sino en la cabeza de los futbolistas. Durante muchos años enfrentar a una gran selección significaba salir al campo con cierto complejo de inferioridad. Había talento, esfuerzo
y compromiso, pero también existía la sensación de que tarde o temprano la diferencia de calidad terminaría imponiéndose. Boavista trabajó para cambiar esa forma de pensar. Desde su llegada dejó claro que el objetivo no era competir con dignidad, sino competir para ganar. Insistió que el escudo de Cabo Verde debía pesar tanto como cualquier otro y que el respeto había que ganarse dentro del terreno de juego. Poco a poco esa mentalidad comenzó a reflejarse en cada partido. El equipo dejó de esperar los errores del rival y empezó a proponer. Los jugadores ya no se conformaban con resistir, buscaban imponer su fútbol, presionar alto y mirar al frente a selecciones con mucha más historia. Ese cambio de identidad transformó completamente a Cabo Verde. Ya no era una selección que entraba al campo resignada a sufrir, era un equipo convencido de que podía competir de igual a igual contra cualquiera, y cuando un grupo talentoso deja de tener miedo, los resultados empiezan a llegar casi de manera inevitable. Toda gran transformación necesita protagonistas, y en el caso de Cabo Verde, el proyecto encontró una generación de futbolistas capaz de convertir las ideas en resultados. Uno de los nombres más importantes ha sido Ryan Méndez. Durante años se convirtió en el referente ofensivo del equipo gracias a su velocidad, experiencia y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Más que un goleador, fue el jugador que asumía la responsabilidad cuando el partido mal lo exigía. En el centro del campo, Yamiro Monteiro aportó algo que pocas selecciones africanas tenían: pausa, inteligencia y personalidad con el balón. Su capacidad para controlar el ritmo del juego permitió que Cabo Verde dejara de depender únicamente del físico y empezar a competir también desde la posesión y la organización. En defensa, Logan Costa representó el crecimiento de una generación formada en el fútbol europeo. Su fortaleza física, velocidad y seguridad le dieron al equipo una solidez que antes era difícil encontrar frente a rivales del primer nivel. De hecho, su actuación ante Argentina fue una de las más destacadas del torneo, sosteniendo el equipo durante largos tramos del partido, incluso bajo una presión constante de una de las selecciones más poderosas del planeta. Pero si hubo un momento que quedó grabado en ese partido, fue el de Ciri López Oral, frente a uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial, y ante el arco defendido por el Emiliano Dibu Martínez. Apareció un golazo que silenció el estadio por un instante y cambió por completo la sensación del encuentro. En ese momento, Cabo Verde dejó de ser una historia simpática y se convirtió en una amenaza real, y en la otra portería emergió una figura que rozó lo legendario. Boziña enfrentaba a las mayores estrellas de la historia del fútbol. No se engió, todo lo contrario, se agrandó, atajó, resistió y sostuvo al equipo en el momento donde el partido parecía romperse. Cada intervención suya fue un recordatorio de que Cabo Verde no estaba ahí para sobrevivir, estaba ahí para competir contra cualquiera, sin miedo, sin complejos, sin límites. Sus paradas no solo evitaron goles, mantuvieron viva la ilusión de todo un país en uno de los escenarios más exigentes del planeta, cuando los mejores jugadores crean en el proyecto y transmiten esa mentalidad al resto del equipo. La diferencia deja de depender del solo futbolista. Todo el grupo empieza a competir a un nivel superior, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Cabo Verde. Durante años, Cabo Verde fue visto como una selección simpática capaz de dar alguna sorpresa puntual, pero sin el peso suficiente para ser considerado un rival realmente peligroso. Sin embargo, esa percepción cambió por completo. En las últimas ediciones de la Copa Africana de Naciones, el equipo dejó de ser una presencia discreta para convertirse en un competidor constante. Ya no se trataba solo de participar, sino de avanzar rondas, competir de tú a tú con selecciones históricas y demostrar que su evolución era real. Esa transformación no solo se limitó al continente africano. En partidos internacionales y eliminatorias, Cabo Verde empezó a sumar victorias importantes contra rivales de mayor renombre, resultados que antes habrían parecido impensables. Y entonces llegó el momento que terminó de cambiar su estatus, su participación en la Copa del Mundo, un escenario donde las selecciones pequeñas suelen desaparecer rápido, pero donde Cabo Verde mostró que ya no era el mismo equipo de antes. Hoy, cuando se habla de Cabo Verde, ya no se habla de un milagro o de una historia inesperada, se habla de un proyecto consolidado, de una selección que aprendió a vivir al máximo nivel y que ya no depende de la sorpresa para activar. Al final, cuando se analiza todo lo que ha logrado Cabo Verde, es fácil caer en explicaciones simples: un buen entrenador, una generación de jugadores o incluso un poco de suerte, pero ninguna de esas razones por sí sola explica realmente su transformación. La realidad es que el éxito de Cabo Verde es el resultado de una combinación de factores que encajaron en el momento justo. Por un lado, la capacidad de aprovechar su diáspora permitió ampliar de forma enorme el talento disponible. Por otro, la llegada de una nueva mentalidad como Boavista cambió la forma en la que el equipo entendía la competencia. A esto se le sumó una generación de jugadores que elevó el nivel dentro y fuera del campo, junto con un proyecto que supo sostenerse en el tiempo sin perder identidad. Nada de esto funciona por separado. La verdadera fuerza de Cabo Verde no está solo en una pieza, sino en cómo todas se encajan entre sí, y quizás ahí está la lección más importante de todas. Cabo Verde entendió algo que muchos países pequeños todavía no comprenden: no necesitas tener 100 millones de habitantes para competir al máximo nivel, necesitas un proyecto claro, una identidad definida y la capacidad de aprovechar cada recurso disponible. Durante años sembraban en silencio, nadie los miraba, nadie los consideraba una amenaza real, pero mientras el mundo no prestaba acción, ellos construían paso a paso una selección capaz de competir con cualquiera. Hoy los resultados ya nos sorprenden, solo confirman que el proceso funcionó, y si mantienen este camino, es muy probable que lo mejor de Cabo Verde todavía esté por llegar. ¿Crees que Cabo Verde logrará convertirse en una de las potencias del fútbol mundial en los próximos años? Déjamelo en los comentarios, y si te gustan este tipo de documentales, historias y análisis del fútbol mundial, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí no solo contamos la historia del fútbol, también descubrimos las próximas leyendas antes de que conquisten el mundo. Un país de apenas medio millón de habitantes que primero le empató a España, después volvió a sorprender frente a Uruguay y finalmente estuvo a solo unos minutos de eliminar a la campeona del mundo.